Continuando con el tema de trigonometría, voy a hablar de identidades y ecuaciones. Las dos se parecen en que son igualdades. La diferencia está en que las identidades se resuelven para cualquier valor de la incógnita. Cualquier ángulo que yo tome cumple la identidad. Mientras que las ecuaciones se verifican apenas para los valores o algunos valores que resuelvan la ecuación. No se cumple para todos. Tengo unos ejercicios ahí propuestos que nos podrán mostrar la diferencia entre estas dos, las identidades y las ecuaciones. Para comenzar, entonces, voy a recordarles las identidades más importantes. Aquí aparecen las tres identidades de las recíprocas, que son la del seno, que es 1 sobre cosecante, la del coseno, que es 1 sobre secante, y la de la tangente, que es 1 sobre cotangente. Reescribiéndolas también son el seno de A por la cosecante de A es igual a 1, el coseno de A por su recíproca, que es la secante de A es igual a 1, y la tangente por su recíproca, que es la cotangente de A es igual a 1. Ahí tenemos entonces tres identidades que se escriben de esta otra manera para significar lo mismo. Aquí tenemos una escondidita que dice que la tangente de A es el seno de A sobre el coseno de A. O sea que aquí tendríamos cuatro identidades. Siguiendo en esto, aparecen las identidades que llaman pitagóricas, que se pueden trabajar en un triángulo rectángulo. O se pueden trabajar o deducir del círculo unitario. El círculo de radio 1, donde tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Sabemos que x hace referencia al coseno y y hace referencia al seno. Significa que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, que es el radio de la circunferencia unitaria. Estas también se pueden reescribir para usarlas de otra manera. Por ejemplo, el coseno al cuadrado se puede despejar como 1 menos el seno al cuadrado de A, y el seno al cuadrado se puede despejar como 1 menos el coseno al cuadrado de A. Si tomamos la identidad número 4 y la dividimos a ambos lados por el seno al cuadrado de A, obtenemos lo siguiente. Seno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado me da 1. Coseno al cuadrado dividido sobre seno, coseno sobre seno, es cotangente, cotangente al cuadrado de A. Y 1 dividido entre seno al cuadrado me da cosecante al cuadrado de A. Entonces aquí tenemos una identidad que resulta de seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Esta es 1 más la cotangente de A, que es igual a la cosecante al cuadrado de A. Si tomamos nuevamente la identidad número 4 y la divido por el coseno, tendríamos seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, que nos daría tangente al cuadrado. Coseno al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado, que nos daría 1. Y 1 sobre coseno al cuadrado, que es secante al cuadrado. Esta sería la otra identidad, que es tangente al cuadrado más 1, igual a secante al cuadrado más 1. Tenemos las identidades de la suma y la diferencia de dos ángulos. Para la suma del seno de A más B tenemos que es seno A, coseno B, más seno B, coseno A. El seno y el coseno aparecen repetidos y en uno se suma y en el otro se resta cuando hacemos la diferencia. Este es más fácil de recordar porque se repite este seno-coseno, cambia el orden de A y B. Aquí es AB y aquí es BA. Para el caso del coseno, para la suma es una resta o una diferencia. Entonces el coseno de A más B es el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Aquí para recordar es que se repiten, aquí cosenos y aquí son senos. Cuando es más, aquí es menos, y cuando es menos, aquí es más. Y la tangente de A más B, o A menos B, que es igual a la tangente de A más, cuando sumamos, por la tangente de B sobre 1 menos la tangente de A por la tangente de B. Entonces tenemos la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. Si yo me devuelvo para acá, puedo obtener otras identidades que serían las de los ángulos dobles. Es decir, si yo reemplazo a B por A, por ejemplo, estaríamos calculando el seno de 2A, de A más A. Entonces cambiaría donde A y B serían A's. Entonces quedaría el seno de A por el coseno de A, y aquí también quedaría
el seno de A por el coseno de A, o sea, 2 veces el seno de A por el coseno de A. Entonces tenemos aquí la identidad del ángulo doble para el seno. El seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo sencillo por el coseno del ángulo sencillo. Para el caso del coseno también podemos hacer lo mismo, reemplazar a b por a, entonces nos quedaría coseno a por coseno a, quedaría coseno al cuadrado, menos seno a por seno a quedaría seno al cuadrado. Entonces aquí tendríamos la identidad del coseno del ángulo doble, que sería igual al coseno al cuadrado de a menos el seno al cuadrado de a. Y finalmente la tangente de a más a, que sería también igual a la tangente de 2a, reemplazando quedaríamos tangente de a más tangente de a, o sea, 2 veces la tangente de a sobre 1 menos la tangente de a por la tangente de a, o sea, tangente al cuadrado de a. Entonces tenemos la identidad del ángulo doble para la tangente, que es 2 veces la tangente del ángulo a por 1 menos la tangente al cuadrado de a. Con estas identidades como bases yo puedo enfrentar la mayoría de las ecuaciones y de las identidades, porque las identidades sirven para resolver ecuaciones como para resolver otras identidades nuevas. Entonces voy a comenzar por este primer ejercicio. Dice 2 tangente de x sobre 1 más tangente al cuadrado de x igual a 2 igual al 0 de 2x. Yo puedo verificar si esto es una ecuación o es una identidad, dándole algunos valores conocidos a x y que yo conozca los valores de sus funciones. Por ejemplo, para x, yo voy a reemplazar a x con 0, entonces voy a calcular la tangente de 0. Resulta que la tangente de 0 es 0. 0 por 2 me da 0. Entonces tenemos 0 en el numerador. Y aquí tengo en el denominador 1 más 0, o sea, 0 sobre 1 me da 0. Entonces, aquí tendríamos seno de 2 veces 0, o sea, el seno de 0. Y el seno de 0 es igual a 0. Significa que para 0 grados esto sería una identidad. Y podríamos tomar otros valores y lo que vamos a ver es que se cumple para todos esos valores. Eso significa que esta es una identidad. Como es una identidad, voy a resolver el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Hay más operaciones. Donde hay más operaciones, sumas o restas o multiplicaciones, es más fácil llegar a una sola operación, que en este caso sería el seno de 2x. Puedo hacer las operaciones, multiplicar, dividir, sumar o restar, factorizar inclusive. Entonces voy a resolverlo por el lado izquierdo. Significa que voy a buscar que 2 tangente de x sobre 1 más tangente al cuadrado de x sea igual al seno de 2x. Entonces, como es con seno y el seno de 2x lo tengo más adelante, sé que esto tiene que ver con senos y cosenos, entonces voy a expresar la tangente en función de senos y cosenos. Entonces tenemos 2 veces la tangente de x, o sea, 2 veces el seno de x sobre el coseno de x, la parte de arriba. Y en el denominador tendríamos 1 más el seno de x sobre el coseno de x al cuadrado, o sea, el seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x. Si seguimos resolviendo, arriba no cambia, tenemos 2 veces el seno de x sobre el coseno de x. Aquí podemos calcular el común denominador sería el coseno al cuadrado de x. Aquí el denominador es 1, entonces quedaría coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Entonces ahora voy a hacer la división. Pero pues, bueno, aquí tenemos una información, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es una identidad. La tenemos aquí y eso da 1. O sea que resolviendo nos queda 2 veces el seno de x sobre el coseno de x. Lo voy a multiplicar por el recíproco de este, o sea, por el coseno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x
más el seno al cuadrado de x. Resulta que este ya había dicho, es una identidad, seno al cuadrado de x más coseno de esto vale 1. Y puedo simplificar estos dos cosenos, este cuadrado con este. Y entonces, la respuesta que nos da sería igual a 2 veces el seno de x por un coseno que nos quedó acá, por el coseno de x. Y resulta que este valor es igual a este. Es la identidad del seno del ángulo doble, que lo tenemos escrito aquí abajo. El seno del ángulo doble es 2 veces el seno de x por el coseno de x, o el seno de a por el coseno de a. Entonces, el seno del ángulo doble es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, este primer caso, esta ecuación es una identidad. Significa que se cumple para todos los valores de x. En el segundo caso, podríamos hacer lo mismo que hice con el primero, reemplazar por algún valor conocido. Por ejemplo, 45 grados. Aquí 0 no me ayuda porque en ambos lados me va a dar 0. Pero puedo buscar otro número que no dé. Por ejemplo, 45 grados. La tangente de 45 grados es 1. Si la elevo al cubo me da 1, por 3 me da 3. Que es igual a la tangente de 45 grados, que es 1. O sea que 3 es igual a 1. Y eso no es cierto. Eso significa que falló para ese ángulo. Esta no es una identidad. Es una ecuación trigonométrica. Entonces voy a igualar a 0 para resolver. Entonces tenemos 3 veces la tangente al cubo de x menos la tangente de x igual a 0. Puedo tomar el factor común sería la tangente de x, entonces tendríamos tangente de x, factor común de 3 veces la tangente al cuadrado de x menos 1, igual a 0. Entonces, tengo el producto de dos paréntesis o de dos valores, cada uno es igual a 0. Entonces yo puedo obtener los resultados. En el primer caso el primer caso sería para la tangente de x. Entonces tendríamos la tangente de x, el primer caso, sería igual a 0. Y lo único que hay que recordar es para qué valores de x la tangente vale 0. Entonces sabemos que para 0 grados vale 0, la tangente de 0 vale 0. La tangente de pi vale 0. La tangente de 2pi vale 0. Y podemos seguir indefinidamente encontrando ángulos. Este es entre 0 y 360 grados. La segunda parte nos dice que 3 veces la tangente al cuadrado de x, 3 veces la tangente al cuadrado de x menos 1 es igual a 0. Entonces despejo la tangente, entonces me queda que la tangente de x va a ser igual a 1 sobre 3 y le calculamos la raíz cuadrada de una vez. Entonces me queda que x es igual a más o menos la raíz de un tercio. Racionalizando, esto es igual a más o menos la raíz de 3 sobre 3. Para raíz de 3 sobre 3 sabemos que el ángulo o el número de referencia es 30 grados. Significa que estamos buscando la tangente de diferentes ángulos de 30 grados en los 4 cuadrantes. Entonces de ahí obtenemos que la primera respuesta sería para x igual a 30 grados, o sea, pi sextos. La siguiente, un ángulo de 30 grados en el segundo cuadrante, que sería 150 grados,
o sea 5 por 3, 15, 5 pi sextos. En el tercer cuadrante tendríamos 180 más 30, 210, o sea 7 por 3, 21, serían 7 pi sextos. Y en el cuarto cuadrante tendríamos 360 grados menos 30, o sea 330, que sería 11 pi sextos. Y de esta manera tenemos en el ciclo fundamental de la tangente las soluciones. En el segundo caso también podríamos mirar si es una identidad o es una ecuación. Si yo reemplazo a x por 0, tenemos que el seno de 0 es 0, mientras que el coseno de 0 es 1. Entonces, no es una igualdad, no se cumplió para este, entonces asumo que es una identidad. Entonces voy a comenzar por resolver el lado derecho o reemplazar su equivalencia en el lado derecho. ¿Qué tenemos? Tenemos que el seno de x va a ser igual al coseno de 2x. El coseno de 2x aquí lo tenemos. Es igual al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. O sea que esto es igual al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Entonces nos queda que el seno de x es igual. El coseno al cuadrado, por acá lo tenemos, es una identidad también. Aquí está. El coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Entonces tenemos 1 menos el seno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Entonces nos queda que el seno de x es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de x. Igualando a 0, entonces nos quedaría 2 veces seno al cuadrado de x más seno de x menos 1 es igual a 0. Entonces aquí tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces podríamos mirar si es factorizable. Tendríamos dos números que multiplicados dieran 2 por menos 1, o sea menos 2, y sumados dieran 1, son 2 y menos 1. Entonces es factorizable. Entonces lo vamos a factorizar utilizando dos paréntesis. Un paréntesis que sería 2 seno de x por 2 seno de x sobre 2. Y esto es igual a 0. El primer signo corresponde a más. Y el segundo multiplico este por este, más por menos me da menos. Entonces necesitamos dos números que multiplicados den 2 y sumados den 1. Entonces serían 2 y menos 1. Entonces, si multiplico a ambos lados por 2, entonces este 2 desaparece. Entonces nos quedan dos respuestas. Una que sería 2 seno de x más 2 igual a 0. Resolviendo nos queda seno de x igual a menos 1. Entonces, ¿qué ángulo el seno vale menos 1? Entonces, es un ángulo de 270 grados. Entonces, obtendríamos la primera respuesta para x. Entonces, la primera respuesta
sería x igual a 3 pi medios, un ángulo de 270 grados. Y la siguiente sería la segunda respuesta, que tenemos 2 seno de x menos 1 igual a 0. Despejando nos queda que el seno de x es igual a 1 medio. Entonces, el número de referencia cuyo seno vale 1 medio es uno de 30 grados. Es positivo, entonces debe haber en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces x sería igual, en el primer cuadrante sería 30 grados, o sea, pi sextos. Y en el segundo cuadrante sería 150, o sea, 5 pi sextos. Y de esta manera quedaría resuelto los 3 ejercicios y espero que haya quedado clara la diferencia entre las identidades y las ecuaciones. Muchas gracias.